que agradecemos a todos los que se hicieron partícipes en la colaboración, con las donaciones, a Yurani que nos hizo el favor de armar los mercados, de organizarlos. Ella no está aquí presente por problemas de trabajo, pero nos está escuchando. A Erika Telles, que también hizo un gran trabajo, y a Ermilita, que nos acompañó en esta gran obra que tuvimos el día de ayer. Entonces, bueno, esos eran partes de los agradecimientos y vamos a empezar la tarea del día de hoy con la oración inicial. Entonces, le pedimos el favor a Carito. Bueno, buenas tardes. Cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento a Dios para darle gracias por este día de vida. Gracias por cada bendición. Gracias porque en cada momento de nuestras vidas está presente. Gracias por tantas cosas que nos da siempre, por poder venir acá, por podernos reunir, por poder aprender cada vez más de esta doctrina bendita y consoladora. Que todas las personas que sufren, que están pasando necesidades y pasando problemas muy difíciles, tanto encarnadas como en el plano espiritual, llegue el auxilio, lleguen las personas que las acompañen y las ayuden siempre. Que así sea. Bueno, la conferencia en la tarde de hoy le toca a nuestro querido Fabricio Delgadillo, desde Bolivia, nos está acompañando. El tema de la conferencia en la tarde de hoy, por los frutos los reconoceréis. Bienvenido, Fabricio. Gracias, muchas gracias, queridos amigos de Rutas de Luz. Como siempre, es una alegría inmensa poder estar con ustedes a nombre de la Federación Espírita Boliviana, del Hogar Espírita Martín de Porres y así como de los centros afiliados. Mando un abrazo caluroso y fraterno para cada uno de ustedes. Voy a comenzar a compartir pantalla. Si me ayudan, por favor, cuando diciéndome si ya la tienen al frente. Perfecto, Fabricio, ya Ok. está bien. Tal como se anunciaba, el tema planteado para el día de hoy titula "Por los frutos los conoceréis". Un tema que encontramos en el capítulo 21 y capítulos aledaños, que se une junto con otros libros de la codificación espírita y que tenemos a bien nosotros ese deber de poder analizarlo, estudiarlo para identificar de que estos frutos es el trabajo, así como la madurez de cada uno de nosotros en la siembra diaria de la mejora individual. Vamos a iniciar en el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, en el título "Habrá falsos cristos y falsos profetas". En el numeral 2, como podemos ver acá en pantalla, tenemos la siguiente referencia a el Evangelio, específicamente a Mateo, en el capítulo 7, cuando Jesús alertaba al respecto de lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Añadiendo también: un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Así pues, por los frutos los conoceréis. Esta referencia, los buenos espíritus nos hablan al respecto de la necesidad que nosotros tenemos de identificar al respecto de nuestro propio trabajo y psicología, pero también con aquello que está a nuestro alrededor.
para que nosotros podamos notar y tener cuidado al respecto de aquellos que están cerca de nosotros. Por eso, también en el mismo libro nos hace una referencia al respecto de quiénes son estos profetas. Y los espíritus aclaran a Kardec y por supuesto a nosotros que se denomina así a todo enviado de Dios, con una misión. ¿Cuál es? Si la tenemos resaltada ahí, la de instruir a los hombres y de revelarles aquellas cosas que están ocultas, los misterios de la vida espiritual. Entonces debemos centrarnos que para que estos profetas sean unos enviados de Dios y puedan instruir, entonces es necesario que cada uno de ellos tenga el carácter moral para poder llevar adelante estas enseñanzas. Acotando también, y necesitamos hacer este preámbulo para entrar un poco más de lleno en este análisis, que no solamente nos alertan al respecto de los falsos profetas, sino también de los falsos cristos. Y en el mismo Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21, ítem 5, los espíritus le dicen a Kardec que surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes prodigios, que con estos ellos podrán engañar, atraer, mostrar algo diferente para aquellos que los asisten, digan, qué maravilloso. Él es el que trae el mensaje, el que muestra a los espíritus, el que habla con ellos. Desde la concepción teológica, prodigios quiere decir todo aquel que puede producir fenómenos excepcionales, aquellos que se hallan, entre comillas, fuera de las leyes de la naturaleza. Entonces aquí podemos hablar de los prodigios o aquellos fenómenos causados por la mediunidad, por estos aspectos que muchas veces son los que encandilan. Cuando se habla al respecto de aquel hombre o aquel ser humano que logra ver, que recibe los mensajes de los espíritus, que tiene tal o cual idea y olvidamos la profundidad de la enseñanza primera, el Evangelio. Por eso se hace tanto cuidado en tomar esta necesidad de estar atentos referente a los falsos cristos y a los falsos profetas, que además aclaran los espíritus, que estos siempre han existido. ¿Por qué? Porque son hombres que de alguna manera explotan la ambición, el interés, el anhelo de dominación, del prestigio, de quedar al frente, de ser notados, de ser ellos los salvadores. Estos son los falsos cristos y los falsos profetas. Aquellos que dejan la simplicidad del Evangelio para querer brillar, para llamar la atención. Y estos entran perfectamente en el numeral 102 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec, en ese diálogo con los espíritus, él consulta al respecto de la escala espírita. Y ellos hablan al respecto de la 10ª clase, los espíritus impuros, aquellos que son propensos al mal y que además lo hacen, que pueden dar consejos pérfidos que llenan de discordia, de desconfianza, y que todo lo que está a su alrededor es lleno de apariencias, tanto aquellos encarnados como desencarnados. Jesús sabía perfectamente que en estas necesidades evolutivas y de experiencias, nosotros, los seres humanos, íbamos a pasar por distintas fases psicológicas
para poder descubrir a ese hombre moral, al hombre de bien. Y que todavía en ese caminar, muchos de nosotros nos la pasaríamos obnubilados, siendo, ya sea por el carácter, por aquello que decimos, que profesamos y que no hacemos, por aquello que todavía nos cuesta cuando afrontamos y tratamos de ejemplificar, de cambiar, pero sin embargo, todas esas luces suelen ser como las luces fugaces, porque no termina siendo un eco profundo en nosotros. Y esto lo analizaremos un poco más adelante cuando Allan Kardec y los espíritus nos hablan al respecto de los espíritas imperfectos. Pero estos falsos cristos, estos falsos profetas, no dan frutos. Son aquellos que simplemente brillan, como esa oportunidad que se alía perfectamente con esta parte, esa parábola de la higuera estéril. Cuando Jesús y los discípulos caminando y ven una higuera, la cual no daba frutos. Y Jesús habla al respecto diciendo a la higuera que nunca más volverá a serlo. Una higuera estéril, aquella que no produce. ¿Cuántos de nosotros hemos sido o somos todavía de esta manera? En Estados Unidos hubo un caso muy interesante que se sacó en un libro titulado Los Tres Cristos de Ypsilanti, una localidad en Estados Unidos, un experimento seguido por el psicólogo Milton Rockich, en la cual este hombre descubrió en un psiquiátrico a tres hombres de nombres Clyde Benson, Joseph Castle y Leonard Goble, tres hombres que decían ser Jesucristo, el enviado, el Hijo de Dios. Cada uno afirmaba ser Jesús. Entonces Milton Rockich tuvo una idea. ¿Qué pasaría si unimos estos tres hombres? ¿Será que en este aspecto de esquizofrenia paranoide, los cuales habían sido diagnosticados, en ese encuentro se desenmascaran? Y cuando se unieron a estos hombres, cuando se los puso uno frente al otro, todos, de la manera más lúcida que podían, afirmaban ser Jesús. Y que los demás eran unos impostores, unos locos. Por eso estaban en el psiquiátrico. León Gabor, que era el más joven, cerca de unos 38 años aproximadamente, entre comillas, el más lúcido de ellos, él decía, estos dos hombres no pueden ser Jesús. Y Milton Rockich les decía, ¿pero por qué estás tan seguro? Y él responde, porque yo soy Jesús, y ellos no son más que dos robots que se hacen pasar por mí. En esa locura tan grande, estos hombres, estos falsos profetas que hablaban, pero sin embargo se enfrentaban, se golpeaban, se reñían. Pero esta esquizofrenia paranoide, podría ser de los casos más leves, con solo tres hombres que dicen ser Jesús. Pero a lo largo de nuestra historia hemos tenido más de una decena de hombres que en estos aspectos de creerse enviados, profetas, cristos, han ocasionado muertes hasta de más de 900 personas. La moral, que no acompañaba a ninguno de ellos, sino este hecho de querer brillar, de ser aquellos que sean llamados los hijos de Dios, de aquellos que quieren ser los que entran al púlpito y son aplaudidos. Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, este espíritu maravilloso, en el diálogo 624 del Libro de los Espíritus, él pregunta a los guías de la humanidad,
¿Cuál es el carácter del profeta? Y es interesante el poder notar esto, porque cuando se habla de carácter, se habla al respecto de los rasgos psicológicos, comportamentales y morales de una persona. Entonces Kardec está preguntando ahí, ¿cuál es el aspecto moral y comportamental del profeta? Y los espíritus le responden, el auténtico profeta es un hombre de bien, inspirado por Dios y que se le puede reconocer por sus acciones. Este hombre de bien que va relacionado a la pregunta 918 del Libro de los Espíritus al respecto de los caracteres del hombre de bien, es decir, los rasgos psicológicos, comportamentales y morales de este ser. Para ser profeta se necesita el llevar adelante las acciones de las cuales uno habla. Este hombre que es guía, que es inspirado, aquel que no deja necesariamente escrito, sino que son sus obras el reflejo de su propia existencia. Y es ahí cuando encontramos en la pregunta 629 del Libro de los Espíritus la definición que se puede dar de la moral. Ya sabemos que estos profetas, los Cristos, tienen que ser referentes de la moral, pero ¿qué es la moral? Y los espíritus nos replican. La moral es la regla para conducirse bien. Es aquella que lleva a la observancia de la ley de Dios. ¿Pero qué es esta observancia? Y la observancia hace referencia, según la Academia de la Lengua Española, al cumplimiento estricto, de manera atenta y respetuosa de las normas, reglas, leyes o principios establecidos. Entonces, el carácter psicológico y moral del profeta, del Cristo, es aquel que está en concordancia plena con las leyes divinas, que no solamente hace referencia a lo que habla, sino principalmente a sus acciones. Son los frutos. Esos son los frutos que llegan al hombre, aquellos que marcan. Cuando dejamos de ser las luces que encandilan y empezamos a ser los hombres, háblese de la raza humana, que es capaz de iluminar por las acciones, por la unión del bien para hacer que ya sea un juguete, un mercado o aquella obra de bien que se llegue a las familias que necesitan. Pero ¿dónde referirnos? ¿Dónde es necesario que nosotros fijemos la mirada para encontrar el camino? Y Allan Kardec, en la pregunta 625, ese diálogo con los espíritus, él entona, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Y la respuesta, una de las más cortas del Libro de los Espíritus: ved a Jesús. Y es interesante también cómo los espíritus no dan la respuesta diciendo es Jesús, porque podía haber hecho referencia directa, pero eso habla más de la persona, del culto, de aquella a cual se hace referencia. Y cuando los espíritus dicen ved a Jesús, nos llama a un análisis, a un acercamiento de esta persona. No es el culto a la personalidad, sino a los actos. Ved a Jesús,
contemplar las acciones, analizar, ver más allá de lo que parece evidente para descubrir a este ejemplo que Dios ha ofrecido al mundo para servirnos de modelo y guía. Aquel hombre que no dejó absolutamente nada escrito y que toda su vida fue un acto de amor tan profundo que Jesús dividió el tiempo en antes de él y después de él, antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el carácter psicológico y moral del verdadero Cristo, pero también a lo cual los profetas es necesario apuntar, reconocer. Es por esto que los verdaderos profetas se revelan mediante sus actos y son otras personas quienes los descubren, mientras que los falsos profetas se presentan a sí mismos como enviados de Dios. Hace muchos años, permítanme narrar una experiencia. Yo era mucho más joven, sin barba. Había llegado por primera vez a Bolivia. Un amigo que iba a marcar mi vida, un hombre de Colombia, que había llegado junto a su esposa, el cual había venido a un congreso en Bolivia, un congreso espírita. Este amigo querido, en esos primeros días que nos estábamos conociendo, me preguntó: Fabricio, ¿qué haces tú en el centro espírita? Y yo le dije: bueno, tal día tenemos mediunidad. Ah, qué bien. ¿Y cómo es la mediunidad? Ah, yo le dije: es un día muy bonito, de mucha paz, donde tenemos cerca de 50, 60 personas que vienen a las reuniones mediúnicas. Y él me dice: ¿públicas? Sí, son públicas. ¿Y qué pasa ahí? Me dice: ah, pues viene Jesús, viene María, vienen los apóstoles, viene Kardec, viene la pléyade de espíritus. Y este hombre me dice, este amigo querido: Fabricio, ¿usted estudia la doctrina espírita? Y yo le dije: sí, estamos comenzando a estudiar porque es necesario hacerlo. En ningún momento él descalificó aquello que era errado. Él orientó hacia el estudio y me contó lo siguiente: Fabricio, yo le voy a contar una experiencia. Un amigo me dice un día: ¿sabes? Hay un centro donde se presenta un espíritu que dice ser Jesús. Y yo le respondí: ¿cómo? Sí, dice que es Jesús. Y entonces este amigo dice: quiero ir, quiero conocer el lugar. Entonces marcaron el día y fueron hasta este lugar, a una reunión mediúnica, pública, así como también yo asistía. Y se hizo presente este espíritu y dijo: yo soy Jesús. Y comenzó a hablar de forma pausada y armónica, y la gente comenzó a llorar, a sentir una presencia diferente, a hincarse. Y este amigo querido se mantenía incólume, analizando los aspectos que ocurrían. Entonces, de alguna manera, cuando es llamado y se acerca este amigo hasta el espíritu y le dice: yo soy Jesús. Y este amigo le dice: no. ¿Quién es usted? Pero soy Jesús. No, usted no es Jesús. No, sí soy. No, no es. Sí, sí soy. No, no es. Y en un momento dado, este espíritu, a través de la mediunidad de este hombre, empezó a sentirse molesto. Imaginemos a Jesús molesto.
por alguien contrariando quién es. Y un momento dado de la historia, este espíritu dice, está bien, no soy Jesús. Yo me llamo Jesús. Un día yo me vi fuera de mi cuerpo. Había muerto, no sabía qué hacer y sabía que había este lugar. Entonces vine para recibir ayuda y cuando llegué y yo dije, soy Jesús, toda la gente comenzó a llorar, comenzó a hincarse y a este espíritu le gustó esto. Y periódicamente empezó a hacerse presente para munirse, para absorber las energías, para alimentar el ego, para sentirse bien, para todavía el intentar a través de esa psicología que sigue de él, sigue a través de él en el mundo espiritual, alimentarse del ego, de la necesidad. Yo me quedé pensando, porque estas situaciones eran muy similar, muy parecido a lo que nosotros vivíamos en este centro con el cual yo había comenzado. Un centro que es más espiritualista. Y yo le dije a este amigo, Germán, ¿qué crees que debo hacer? Y él me dice, no puedo decirle qué hacer, pero ustedes necesitan estudiar, porque en mucho lado hay falsos cristos y falsos profetas. Pero también es necesario que pensemos en el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo, cuando nos habla al respecto de la higuera estéril y hace una referencia mucho más precisa para nosotros, los espiritistas. Cuando los espíritus, en ese diálogo con Kardec, dicen, la higuera estéril es el símbolo de las personas que solo tienen la apariencia del bien, porque en realidad no producen nada bueno. Representa a los oradores que tienen más brillo que solidez. Durante la época de la pandemia, hubo un boom de oradores espíritas. Y era muy grato escuchar a muchos cofrades, amigos de las líneas espíritas, algunos que brillaban por el verbo, por la forma de la exposición, otros más sencillos. Y en conversación con otro amigo espírita que también ustedes conocen, con Jorge de Río, le comentábamos al respecto de que también en la Federación Espírita Boliviana estábamos comenzando a dar charlas online para unirnos a todo este movimiento tan grande que hubo. Y Jorge en una reflexión profunda nos dice que primero debe estar el respaldo de quien va a dar esa charla. Y yo le dije, sí, eso es cierto, porque es necesario estudiar, conocer. Y él me replica, me dice nuevamente, no es solamente el estudio, Fabricio, sino es el respaldo moral, el de la obra. Porque todo aquel que está al frente hablando está siendo escuchado y es responsable de todo aquello que emite. Y la palabra puede tornarse completamente vacía si detrás de él no existe la obra, el bien. Porque eso es lo que enseña Jesús, más allá del sentirse espírita, más allá de la cantidad de libros que uno pueda leer, analizar, estudiar, más allá del verbo frente al micrófono para exponer, de tener el verbo, de ser la persona que brille, se necesita el respaldo de la obra en el bien.
Por eso los espíritus dicen que represente esa higuera a los oradores que tienen más brillo que solidez. ¿Cuánta necesidad tenemos de hacer esto realidad? Y es muy probable que a muchos de ustedes, quienes hayan preparado alguna vez una charla para el centro espírita, que cuando estamos elaborando la charla, aquello que vamos preparando, las lecturas que vamos haciendo, suenen el eco en nuestra propia existencia, llamándonos la atención a eso de que todavía no tenemos resuelto, aquello que no tenemos cumplido. Entonces se hace necesario tener la solidez de poder llevar a la doctrina espírita dentro de nosotros. José Raúl Teixeira, médium espírita, en una oportunidad, en un mensaje a todos los espíritas dirigentes de Bolivia, decía: el espírita es como el perfume de la rosa. Este lo acompaña donde ella va. Entonces, nosotros debemos tener esa solidez de carácter y hacer este estudio profundo del Evangelio y ese análisis que los espíritus nos proponen en la pregunta 919. Esta respuesta que habla al respecto del conócete a ti mismo. Pero también debemos hacer referencia al numeral 10 de este mismo capítulo. Antes, en el numeral 16, cuando se habla, cuando los espíritus hacen señal al respecto de la necesidad del desarrollo y de la aplicación del Evangelio, lo que íbamos hablando en nuestra existencia. Y hace específicamente esta aclaración en que los espíritas siembran la tierra y habrán de cosechar en la vida espiritual. Allí recogerán los frutos de su valentía o los de su debilidad. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es el eco que posiblemente no escucharemos ahora, sino más allá, donde el analizarnos y el vencernos a nosotros mismos en nuestras dualidades, en nuestras dudas, nos lleve a cosechar bien o mal. Cosechamos y recogemos, no cosechamos, no recogemos nada, pero igual habrá que ir a buscar. En el numeral 10, los espíritus hacen referencia a los medios, estableciendo que ellos son los intérpretes de los espíritus, que ellos son los que transmiten el mensaje. Por eso están dotados de estas facultades, así como los profetas, y que los mediums tienen una tarea especial en la renovación social, porque ellos deben ser árboles que den frutos. Esos frutos que den consuelo, que den esperanza. Pero en esta necesidad se necesita la de moralizarse, la de hacer ese análisis interno para establecer específicamente dónde nos está faltando o qué no estamos queriendo dejar de nuestras propias profundidades. ¿Cuál de nuestras máscaras todavía está tan presente que no somos capaces de dejarla ir? Y es aquí donde encontramos a los espíritas imperfectos, los cuales se nombran en el libro de los medios, en el capítulo 3, en el numeral 28, donde nos dicen los que ven en el espiritismo algo más que hechos. Lo comprenden en ese aspecto filosófico, pero no lo practican. Aquellas personas que gustan del espiritismo, que les atrae, que pueden asistir, estar presentes, que están siempre en las charlas,
pero que todavía no logran hacer que el espiritismo entre en nosotros, porque no permitimos, no abrimos el corazón, el espíritu para esto. ¿Y por qué ocurre? La influencia de la doctrina espírita sobre su carácter es insignificante o nula en esa persona, porque no modificamos nuestros hábitos todavía, porque mantenemos nuestras pasiones, porque es más sencillo para nosotros estar así, porque no queremos cambiar, porque todavía somos personas que renegamos bastante. Acá decimos fosforitos, que se encienden muy rápido, que gritamos a la menor situación, que estábamos pensando mal, que ocurre algún drama, alguna dificultad y ya tenemos lo peor. Y nos olvidamos de la fe. Estos son los espíritus imperfectos. ¿No será que nosotros todavía nos encontramos en estas luchas? Es muy probable. Y no es una necesidad para desanimarnos a nosotros, sino para establecer que por lo menos estamos en ese camino comenzando, pero tenemos la necesidad de apurar el paso. Porque nadie sabe cuándo podrá desencarnar, ni cuándo reencarnará. Aún me acuerdo de un momento en una conferencia de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, cuando a manera de broma él decía que la fila para reencarnar está muy larga en este tiempo. Las necesidades que no podemos cumplir. Pasamos al mundo de los espíritus aún siendo los falsos cristos, los falsos profetas. Pero también encontramos a los espíritas cristianos, aquellos que no se conforman con admirar la moral espírita, sino que la practican y que aceptan las consecuencias, aquellos árboles que dan frutos, aquellos que tratan de aprovechar el tiempo para avanzar en la senda, aquellos que hacen el bien por el bien mismo, aquellos que reprimen las malas inclinaciones, aquellos que tienen relaciones más firmes, aquellos que se acercan más, aquellos que van apartando el pensamiento doloroso, malo, aquellos en que la caridad es norma de conducta. Esos son los árboles que dan frutos. Y los espíritus en este mismo capítulo mencionan que hay muchos que son espíritas y sin saberlo, porque practican todo esto. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros de hacerlo, que estamos en el movimiento espírita, que respetamos, que amamos a Jesús y Kardec, pero que todavía tenemos arraigos muy grandes de la personalidad del pasado, donde nos cuesta dejar atrás esas malas inclinaciones? Necesitamos ser el hombre de bien, que se hace referencia a Allan Kardec en la pregunta 918 del Libro de los Espíritus. Cuando los espíritus establecen que estos caracteres, esta parte psicológica del hombre de bien, es aquel que respeta todo aquello que está al frente y dentro. Aquel que si tiene poder o tiene riqueza, lo considera como un depósito que da la espiritualidad para el trabajo en el bien. Aquel que es bondadoso y benevolente, aquel que no se envanece con aquello que tiene, que logra, que siente. Aquel que emplea la autoridad en la bondad para animar, para levantar y no para abrumar con su orgullo. Aquel que no es vengativo, aquel que perdona las ofensas y que solo se acuerda de los beneficios. Aquel que respeta a los semejantes. Aquel que es bueno, compasivo y benévolo porque todos, en todas las personas, ve a un hermano, a un ser humano que necesita ser respetado por esta única condición de ser humano.
este hombre que es compenetrado de la caridad y del amor al prójimo. Todos estos aspectos morales, psicológicos, que Jesús los comprendía y los llevaba adelante de manera perfecta. Por eso los espíritus hacen esta señal al respecto de ved a Jesús, porque Él es el árbol que da frutos buenos. Pero hay otros en el mundo que, si bien no en similares condiciones, pero que con el esfuerzo moral, el tiempo y el sacrificio, así como Divaldo, Chico Xavier y tantos otros amigos, no necesariamente en la doctrina espírita, sino alrededor del mundo, logran conquistar estos aspectos necesarios para dejar de ser la higuera estéril. Pero todos tenemos un camino. Amelia Rodríguez, el espíritu Amelia Rodríguez, en el libro Primicias del Reino, en el capítulo 24, narra una historia al respecto de Simón Pedro, titulada Simón Pedro, Piedra y Pastor. Amelia Rodríguez inicia esta historia, permítanme contarla con la emoción que me embarga. Era un día soleado. Los pescadores estaban juntos en una barca. Había pasado ya el tiempo, días, ya tiempo de la crucifixión. Todavía los apóstoles acordaban estos hechos. Jesús ya se había aparecido varias veces. Después de esto, Pedro estaba arrojando las redes de pescar hacia el mar. Y antes de hacerlo sintió en esa brisa del viento que pasaba, en esa brisa del viento que pasaba leve por su oído, una voz que le decía: arroja por el lado derecho las redes. Y de manera automática, Pedro lanzó las redes. Y todos los apóstoles, aquellos que se encontraban con él, empezaron a subir las redes y vieron que todo se llenaba de pescados. Pedro se dio la vuelta, vio hacia la playa y vio una figura algo borrosa. Era Jesús. Pedro se dio cuenta que estaba casi desnudo, se echó a la barca, se puso la ropa y empezaron a empujar la barca hacia la playa. Pedro no podía contener la emoción, se echó al agua y comenzó a nadar hasta llegar a Jesús. Había llegado la barca, había llegado los peces, todos en la orilla del mar, todos felices, todos contentos. Jesús tomó un pez y lo llevó hacia una hoguera. Comenzaron a asar. Jesús los invitaba a comer. Les decía: venid, comed junto a mí. Ya la noche comenzaba, el atardecer comenzaba a hacerse noche. Todos comenzaban a hablar. Y de pronto Jesús mira a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que ellos? Pedro miró a sus hermanos, lo miró a Jesús y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta entonces mis corderos. Pedro bajó la cabeza, respiró profundo y entonces Jesús lo miró nuevamente y volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa interrogación se vio marcada por un momento de tristeza. Pedro pensaba: ¿será que todavía duda de mí? Y en esta ansiedad, Pedro pensaba: ¿por qué? ¿Por qué me lo repite? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le repite nuevamente: apacienta mis corderos.
Pero entonces, una vez más, Jesús seguía mirándolo y le dice, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y esas palabras parecían tomar una musicalidad como si fuese un vidrio que se rompía dentro de él. No entendía perfectamente la pregunta, pero él sabía que tenía que tener un motivo. Es entonces que Pedro comienza a pensar y a recordar aquellos momentos que había vivido en la crucifixión. Se acordó de ese primer momento cuando le decía a Jesús, por ti daré mi vida. Y Jesús le decía, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y fueron 3 veces la que lo negó Pedro. Una mujer, la que era la portera del lugar del Sanedrín, le dice, tú eres el hombre que los acompañaba, ¿verdad? Y Pedro temeroso dice, no, no soy yo. Y se fue corriendo a ocultarse. Jesús había sido tomado preso y él estaba completamente temeroso, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, un soldado se le acerca y le dice, ¿no eres tú el que los acompañaba? Pedro, todo furioso, lo miró y le dijo, no, yo no sé quién es ese hombre. Entonces se dio la vuelta y corrió nuevamente. Entró cerca a una casa de Pedro, se echó y comenzó a llorar. No sabía lo que estaba haciendo. Él amaba a Jesús. Sin embargo, lo estaba negando. Y una tercera vez le consultaron. Oye, ¿tú no eres uno de los discípulos? Y Pedro lo negó una vez más a Jesús, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Pedro en esa reflexión rodaban las lágrimas por su mejilla y se acordó también de ese momento cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y entonces Pedro, mirándolo, le dice, yo afirmo que tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo, aquel a quien todos esperamos. Y Jesús le responde, bienaventurado eres tú, Simón Barjonás, porque no fue la carne ni la sangre la que te lo reveló. Y entonces Jesús siguió hablando al respecto de lo que tenía que ocurrir. Él iba a sufrir. Y Pedro, temeroso, dice, nosotros no permitiremos esto. Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro en un momento había conectado con la espiritualidad, había sido Dios quien le había revelado la primera parte y sus temores lo hicieron descender. Pedro se acordaba que Jesús les decía, orad y vigilad. Es necesario vigilar. Pedro seguía meditabundo y él pensaba, aquella visión, se acordaba de la visión del lago, el temor de entre la tempestad, el pago del tributo y todas aquellas evocaciones, los momentos que había vivido con Jesús. Pedro era un ser humano. Y se acordó de aquel momento cuando Jesús le decía, ahora, Simón, te llamarás Pedro, Pietro, piedra. Será entonces, él pensaba, que Pedro tenía que ser esa base, pero era una piedra, una cabeza dura, pues a Pedro le costaba entender el Evangelio, le costaba entender las enseñanzas, le costaba entender aquello que sucedía, pero él hacía sus máximos esfuerzos. Pedro es el ser humano, es el reflejo de todos nosotros.
Entonces, Pedro volvió a la realidad y respondió a Jesús: Señor, yo te amo. Entonces, Pedro entendió que se había compenetrado con Jesús, que él lo amaba profundamente y que se había equivocado, pero que era su oportunidad para seguir rectificándose y crecer. Jesús le dice: hoy abre tus brazos para estar conmigo, pero un día, Pedro, abrirás tus brazos y llegaron otros que estarán junto a ti. Pedro, somos nosotros. Somos los seres humanos que en ese tránsito de existencia nos encontramos muchas veces como la higuera estéril. Pero cuánta necesidad tenemos de acercarnos a Jesús para poder vivir junto a Él, porque es el único que puede ayudarnos a dar esos frutos. Comencemos por aquellos que están cerca, por aquellos en nuestros hogares y que tantas veces no nos llevamos con los hermanos, con el cónyuge, con los hijos. Porque cuántas veces es más fácil hacer caridad por quien no conoces, porque no saben aquellos como somos. Es más fácil sonreír para el extraño, porque no sabe de nuestro interior. Y cuánta necesidad tenemos de acercarnos a quien está más cerca y vivir el Evangelio. Amaos los unos a los otros. La oportunidad de ser el árbol que dé frutos es del día a día, es constante, es con nosotros porque es la invitación de Jesús para entrar en la viña. Prepararnos es un deber de ser actuante dentro de la institución espírita, de ser más allá del asistente, sino aquel que se preocupe por las mínimas tareas, porque hay tanto trabajo por hacer y a veces no nos damos cuenta de lo útiles que somos. La invitación de Jesús para nosotros es dejar la comodidad del pensamiento, del no podré, del más tarde, para hacerlo presente el día de hoy. Porque todos nosotros podemos ser el árbol que dé frutos buenos. Muchísimas gracias, queridos amigos, por esta oportunidad y esta reflexión para cada uno de ustedes y para nosotros. Gracias. Gracias, Fabricio, por estas enseñanzas que en la tarde de hoy nos trajiste y estas reflexiones para cada uno de nosotros. Le vamos a dar la palabra a don Germán Pérez. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente para quienes están acá presencialmente en el Centro Espírita. Querido y amado Fabricio, siempre en mi corazón hay un espacio muy especial para usted, junto para con todos mis hermanos de Bolivia. Ustedes, cuando he tenido la oportunidad de visitarlos, han sido muy generosos, muy amables y de verdad se lo digo de corazón que tu enseñanza en el día de hoy para mí personalmente ha sido una cátedra porque es el reflejo de la enseñanza del Espíritu de verdad.
y por el fruto lo reconoceréis. Y lo estamos reconociendo yo, mi querido Fabricio. Entonces, por favor, a nombre de todos mis hermanos acá, reciba un abrazo lleno de afecto, de cariño, y le rogamos el favor que lo haga extensivo a su querida institución también. Para ellos también mis afectos, mis cariños, y de igual manera mis hermanos acá presentes. Fabricio, pero muchas gracias por su bondad, por aceptarnos y por venir a enriquecernos con sus nobles conocimientos. Muchas bendiciones, querido Fabricio. Ya habrá oportunidad de darnos un abrazo presente. Estoy seguro que sí, amigo. Lo esperamos, Fabricio. Lo extrañamos en el Congreso, yo. Yo a ustedes. Y permítame robar un poco de espacio. No quiero brillar, pero quiero agradecer profundamente a ustedes por darme esta oportunidad de extender esta caridad para conmigo, porque pues tengo tantas cosas para cambiar y modificar, y quiero agradecer, aunque no está aquí, porque parte de esta palestra tiene un origen en nuestro querido John Reynolds, cuando yo le dije, amigo, tengo este reto y me falta estructura. Quiero agradecer a él, a su bondad, porque todo esto es gracias a ustedes. Yo siento que lo poco que tengo es mucho de la construcción de ustedes y de ti, querido amigo, que fuiste un reflejo tan grande hace tanto tiempo. Te agradezco infinitamente. Y en este momento, nuestro querido John Terry Reynolds, en octubre, fue nombrado el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, que reemplazó al amado Jorge Berrío. Así es. Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, querido amigo. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias. Ya está. Por mayores que sean los obstáculos, procura donar lo mejor de ti, en la ejecución de las tareas que te competen. Si erraste, vuelve a empezar. Si caíste, piensa en tu condición de criatura humana, reajusta tus propias emociones y yérguete para caminar hacia adelante. Desánimo, en muchos casos, es ausencia de aceptación de lo que todavía somos, ante la prisa de ser lo que son otros. Es por el propio esfuerzo en las sendas del tiempo, que conseguirás ser mañana. Coraje es la fuerza que nace de nuestra propia disposición de aprender y de servir. No te ausentes de los propios encargos. Deber cumplido es pasaporte al derecho que ansias usufructuar. No creas en la felicidad en el campo íntimo, sin la intervención de tu propio trabajo para construirla. Libro. Atención. Por el Espíritu. Emmanuel. Francisco Cándido Xavier. Notas del buen vivir. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, para terminar entonces la tarea en la tarde de hoy, vamos a hacer la oración de cierre y le pedimos el favor a Ermilita que nos la regale, por favor. Bueno, muchas gracias a todos mis hermanos que nos han acompañado en esta tarde con esta bella conferencia, agradeciéndole a Fabricio estas enseñanzas que llegan a nuestro corazón y el Evangelio del día de hoy que nos ha traído nuestra querida Gabrielita. Unidos con esta gran armonía en la que nos encontramos, le damos gracias infinitas a nuestro Padre Dios por darnos esta oportunidad bonita de estar hoy reunidos en su santo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por todas las bendiciones que recibimos día a día, especialmente la vida. Gracias, Señor, por permitirnos respirar, porque sabemos que hay muchas personas que no pueden respirar y que dependen del oxígeno artificial. Gracias, Señor, porque tenemos unas manos y que nos permite con ellas abrazar
trabajar. Gracias porque tenemos un cuerpo perfecto para movilizar, Señor. Te damos gracias por esta bendición, por todos nuestros hermanos aquí presentes, por el aire que hemos podido respirar este día, por esta tarde bonita que hemos podido compartir. Agradecemos a todos los guías y mentores espirituales de esta casa, nuestros ángeles de la guarda que siempre están apoyándonos, ayudándonos, intuyéndonos para que sigamos ese camino del bien, para que no retrocedamos. Hoy damos esas gracias de todo corazón a todos los que están en la plataforma y a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta tarde, y que así sea. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el próximo sábado. Feliz tarde.